este video vamos a introducir al tema función cuadrática y para eso vamos a definirla y analizar sus componentes a partir de un ejemplo. Pero comencemos diciendo que una función cuadrática es un polinomio de grado 2 y responde a una fórmula polinómica general que es la siguiente: y igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde, si ustedes se fijan acá, tenemos que ax al cuadrado se denomina término cuadrático, por eso decimos que es un polinomio de grado 2. Bx es el término lineal, que es de grado 1. Y c, el último de todos, es el término independiente, que en el gráfico que nosotros vayamos a realizar va a interpretar a la ordenada al origen, es decir, al corte con el eje Y. Además, hay que entender que el gráfico de una función cuadrática se denomina parábola. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es necesario para poder graficar una función cuadrática? Lo siguiente. Vamos a analizar las raíces, el vértice, el eje de simetría y obviamente la ordenada al origen que habíamos hablado recién, que respondía a el término independiente de la fórmula polinómica. Pero antes, analicemos eso en un gráfico general, que es el que tenemos acá. Fíjense, ahí tenemos en negro los ejes cartesianos, x e y, y lo que tenemos es una gráfica de una función cuadrática que se denomina parábola. Fíjense ustedes, ¿sí? El recorrido que hace ese gráfico se denomina parábola. ¿Qué es lo que hay que encontrar para poder graficar? Bien, repasemos lo que acabamos de decir. Hay que encontrar las raíces, es decir, los valores x1 y x2, donde el gráfico corta al eje x, ¿sí? Entonces, eso como primera parte, las raíces. Después, lo que hay que encontrar también es el vértice de la función cuadrática, es decir, de la parábola. El vértice es el puntito naranja que tenemos acá, abajo, y es un punto, si ustedes se fijan, por lo cual tiene dos coordenadas. Una en x, que se llama x del vértice, por eso tiene ese subíndice b, y la otra coordenada es la y del vértice, por eso se denomina y sub v, digamos. ¿Sí? Entonces, esas dos componentes, tanto x del vértice como la y del vértice, juntas van a formar el punto naranja que aparece abajo, como en la letra B, que es el vértice. ¿Sí? Después, otra de las cosas que son necesarias para graficar es la ordenada al origen. La ordenada al origen, que habíamos dicho que es el término independiente, que si ustedes recuerdan, la ordenada al origen, en este caso es C, es el punto de corte con el eje Y. Ustedes ven ahí, ese puntito C que aparece en la parábola, ¿sí? Es el que está cortando al eje Y. Tenemos el eje de simetría, que es la recta vertical punteada que aparece ahí, que es aquella recta que va a dividir a la parábola en dos mitades, ¿sí? Que son congruentes, que son iguales, es como una especie de reflejo, y siempre, siempre pasa por el punto del vértice. Entonces, de esa manera quedan definidas las componentes que vamos a utilizar para poder realizar el gráfico de la parábola de una función cuadrática. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, lo vamos a hacer a partir de un ejemplo. El ejemplo que proponemos es el siguiente. Igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Lo que hay que tener en cuenta para empezar a graficar es la fórmula. Fíjense ustedes, acá tenemos al lado, estoy señalando acá, la forma polinómica general de la función cuadrática.
que tiene tres términos que ya habíamos hablado: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Pero lo que es importante es remarcar esas letras, la letra A, la letra B y la letra C. Esas letras en la fórmula cuadrática son números, son coeficientes, ¿sí? Entonces, traduzcamos en el ejemplo cuáles son las letras A, la letra B y la letra C, ¿sí? Entonces, vamos a anotar acá A, B y C y les vamos a dar a cada uno el valor que corresponde en el ejemplo. Veamos. Vamos a comenzar con C. Vamos a ir de C, B y A. En el caso de C, dijimos que es el término independiente, o sea, es el último término que aparece sin la X. Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo, vamos a considerar a C como el menos 5. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de C es menos 5. Bien, la letra B, si ustedes se fijan, es aquella que se encuentra en el término lineal, es decir, la que acompaña a la X. Por lo tanto, si yo voy a mi ejemplo, ¿cuál es el número que acompaña a la X? En este caso, el menos 4. Por lo tanto, la letra B es menos 4. Y vemos qué pasa con A. La letra A es aquella que acompaña a x al cuadrado, es decir, la que está en el término cuadrático. Pero en nuestro ejemplo, mucho cuidado, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, de entrada no tenemos un número, pero en realidad sí, sabemos que hay. Y ese numerito que no está escrito, en realidad corresponde al 1. Es una x al cuadrado. Por lo tanto, mucho cuidado con eso, la letra A sería igual a 1. Ahí tenemos definidos los coeficientes entonces de lo que sería la función cuadrática. ¿Para qué me sirve definir la letra A, B y C? Para, por ejemplo, sacar los ceros o raíces, ¿sí?, del gráfico que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos para hallar las raíces? Bien, en una función cuadrática las raíces son 2, ¿sí? Y eso sucede porque es un polinomio de grado 2. Entonces por eso tiene dos raíces. Hay una fórmula, que es la que está presentada ahí, que se denomina fórmula resolvente o de Bhaskara, ¿sí? Y es una fórmula un poquito larga, pero que es fácil luego, una vez que uno va practicándolo, es fácil recordarla. Y lo que vamos a hacer es, si ustedes se fijan, la fórmula tiene las letras A, B y C, ¿sí? Por lo tanto, lo único que hay que hacer es reemplazar por los números que acabamos de sacar. Por eso hicimos el recorrido de cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula y veamos cuánto nos daría estas raíces. Bien, comenzamos entonces. Lo que voy a hacer es volver a escribir la parte de la formulita, x1 punto y coma 2. Eso porque estoy hablando de las dos raíces, ¿sí? 1 punto y coma 2 igual a... Hacemos la rayita. Fíjense, en la primera partecita dice menos b, ¿sí? En nuestro caso, b vale menos 4. Así que hay que tener mucho cuidado, porque si es menos b, estoy hablando de menos 4, ¿sí? Es menos b. Si b es negativo, entonces es menos 4. Entonces ponemos más, menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado. B dijimos que era menos 4, así que lo que hacemos es menos 4 al cuadrado. Entre paréntesis claramente, porque en este caso es negativo. Menos 4 por a por c. O sea, menos 4 por 1, que es el valor de a, por c, que es menos 5. Perfecto.
Ahí me quedó medio cortito. Bien, cerramos la raíz. Perfecto, ahí ya reemplacé en el numerador. Y fíjense que el denominador dice 2 por a. Entonces lo que hacemos es 2 por 1 en este caso. Bien. Y ahí tenemos todo reemplazado. Simplemente hay que hacer cuentas acá. No hay que hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con eso. Lo particular que tiene en este caso el ejemplo es cómo empezamos. ¿Sí? Menos menos 4. Ustedes saben que menos menos 4 va a resultar dando más 4. ¿Sí? Así que mucho cuidado con esa parte. Una vez que entonces tenemos claro eso, vamos a continuarlo al lado. Entonces me quedaría más 4, o pueden poner 4 nada más menos, que lo seguimos conservando, raíz cuadrada de, vamos a empezar a resolver, menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4, que es 16, y después la cuenta que tengo que hacer es menos 4 por 1 por menos 5, ¿sí? Que eso me da más 20. Por lo tanto, me quedo 16 más 20 dentro de esa raíz cuadrada. Todo sobre 2 por 1, que ya lo hacemos, y esto nos daría 2. Vamos a seguir, entonces, lo voy a seguir abajo. Bien, ahora lo que hago es resolver la parte de adentro de la raíz. Entonces voy a tener 4 más menos, nuevamente, raíz cuadrada de 36 y todo eso sobre 2, claramente. Entonces me queda sobre 2. Perfecto. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 36, es lo que tenemos que sacar. Por lo tanto, vamos a hacerlo. 4 más menos 6 sobre 2. Bien, y acá viene la parte entonces en la que vamos a interpretar ese más y el menos, ¿sí? Si ustedes se fijan, aparece el más y aparece el menos. Eso me va a indicar que, bueno, cuando yo quise sacar la raíz cuadrada de 36, lo que tengo que entender es que la raíz cuadrada de 36 puede ser 6 positivo o puede ser 6 negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36, pero también menos 6 por menos 6 es 36. Entonces, estoy considerando de esa manera, colocando el más menos, las dos opciones, ¿sí? No es casualidad que al tener dos opciones obtengo dos raíces. ¿De qué manera procedo? De la siguiente forma. Para poder sacar y empezar a separar x1 y x2, porque es el objetivo de nuestro ejercicio, vamos a hacer las dos flechitas. En una vamos a poner x1, porque voy a trabajar con una raíz, y en la otra vamos a poner x2, que es la segunda raíz. Por lo tanto, en la de arriba vamos a usar el más, ¿sí? El más este que está acá. Y para la de abajo vamos a usar el menos, ¿sí? Ahí es donde se van a separar los signos, digamos, ¿sí? Entonces, me quedaría arriba 4 más 6 sobre 2. Y el otro, la otra opción, sería 4 menos 6 sobre 2. Por lo tanto, lo único que resta hacer son las cuentas, ¿sí? 4 más 6, que me da 10, sobre 2. Y esto me da 5. Y ahí obtuve la primera raíz. Luego, tengo 4 menos 6, que es menos 2. Sobre 2. Y esto me da menos 1. Entonces, ¿qué pasó? Obtuvimos el valor de las dos raíces, que son x1, 5, y x2, menos 1.
Recuerden ustedes, las raíces o los ceros, ¿sí? Son aquellos puntos de corte con el eje X. Entonces fíjense cómo me queda. En este caso, cuando yo quiero empezar a graficar y acomodar un poco los datos que estoy sacando, bueno, lo que acabo de hacer es esto, encontrar los valores donde se van a cortar, ¿sí? Donde se va a cortar el gráfico cuando yo vaya a graficarlo, ¿sí? En el eje X. Eso es entonces lo que acabamos de hacer. Todo con el análisis de la fórmula resolvente o de Bhaskara. Ahora bien, lo que vamos a seguir haciendo es, como segundo caso, el vértice. Vamos a sacar el vértice. Para sacar el vértice, lo que tengo que considerar es, una de las opciones es saber cuáles eran las raíces que acabamos de sacar, ¿sí? Entonces, las raíces que sacamos hace un ratito, que yo las voy a llenar acá, son el 5, dijimos, y el -1. Bien. Ahora, ¿por qué tengo que tener en cuenta las raíces? Bueno, porque para sacar primero el vértice hay que entender una cosa, que es un punto. Es el puntito naranja del que habíamos hablado al principio. Por eso va a tener dos componentes, dijimos. Una en X y la otra en Y. Por eso decíamos X sub P y habíamos dicho Y sub V, con la B corta. Hay dos maneras de sacar a X del vértice, ¿sí? Con dos fórmulas diferentes. Uno elegirá cuál va a utilizar según su conveniencia o si le parece más fácil, ¿sí? Si ustedes se fijan, aparecen esta formulita. Esperen que vamos a remarcarla. Esta formulita que dice x1 más x2 sobre 2. Entonces ahí es donde intervienen las raíces, x1 y x2. Y la otra formulita es esta que aparece acá, que es menos b sobre 2 por a. O sea, es hacer el reemplazo de la b y de la a, ¿sí? Y ver qué resultado me da. Lo que voy a hacer particularmente es trabajar con la primera fórmula, ¿sí? Esta que acabamos de hacer acá. La segunda fórmula también se puede usar, ¿eh? Me va a tener que dar exactamente lo mismo. Entonces, voy a usar la del promedio de las raíces, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Para sacar entonces x del vértice, lo que vamos a hacer es x1 más x2 sobre 2. Es decir, en términos de raíces serían 5 más -1, ¿sí? Si quieren lo escribimos, pero en realidad va a ser -1, más -1, y todo esto sobre 2. Si hacemos la cuenta, arriba es 5 más -1, que es 5 menos 1, que es 4, sobre 2, y 4 sobre 2, que esto me da 2. Entonces, este es el valor de x del vértice, la componente en x del vértice. Ahora, me faltaría sacar la componente en y, ¿sí? La que llamamos y del vértice. ¿Cómo se saca y del vértice? Bueno, ahí mismo lo dice. Es reemplazo lo que me dio x del vértice por la x de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la función es la que nos dan en el ejercicio, ¿sí? Que es y igual x al cuadrado menos 4 por x menos 5. Entonces me están diciendo, bueno, reemplacemos lo que te acaba de dar x del vértice en esa fórmula. Perfecto, vamos a hacerlo. Entonces, en lugar de x al cuadrado voy a escribir 2 al cuadrado, ¿sí? Que porque es el valor de x del vértice. Entonces me quedaría, yo lo voy a poner entre paréntesis para que ustedes vean que lo que estoy reemplazando sería 2 al cuadrado menos 4 por 2, en lugar de la x pongo a x del vértice, menos 5, ¿sí? Entonces acá sencillamente lo que tengo que hacer, bueno, son las cuentas, ¿sí? Que en este caso me daría 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 2, que es menos 8, menos 5.
Bien, y si hacemos este cálculo, entonces esto nos daría menos 9. Y este es el valor de y del vértice. ¿Mm? Perfecto. Entonces, al tener las dos componentes, la de x y la de y, podemos armar el vértice, que es un punto, recordamos. ¿Y cómo se arma? Bueno, lo escribimos de esta manera. Vamos a poner que el vértice va a ser igual a primero x del vértice, o sea 2, punto y coma, y después y del vértice, es decir, menos 9. Este es el punto del vértice de la función cuadrática. ¿Sí? Primero la coordenada en x, después la coordenada en y. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, como tercer paso, el eje de simetría. Pero ¿qué pasa? El eje de simetría es fácil. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente. Dice, para hallar el eje de simetría, ¿sí? Lo que tengo que hacer es observar cuál es el valor de x del vértice. A ver, veamos. El valor de x del vértice lo tenemos acá. Tenemos al ladito. ¿Sí? Es este 2. ¿Estamos? Por lo tanto, el eje de simetría, ¿sí? Es 2. Es una recta, recuerden ustedes, es una recta vertical. Va a ser la que nos va a dividir a la parábola en las dos mitades iguales que habíamos dicho, ¿sí? Y siempre va a pasar por el vértice, eso habíamos dicho. Por eso, en nuestro gráfico, el eje de simetría es igual a x del vértice y se expresa como x igual 2, ¿sí? Esa sería la recta vertical. X igual 2. Bien, y esto sería el eje de simetría. No es difícil, solamente lo que hago es tomar el valor de x del vértice y convertirlo en este caso en una recta igualando a la x, ¿sí? Bien, fíjense, hasta ahora entonces lo que tenemos es esto. Teníamos las raíces anteriormente, x1 y x2. Lo que hicimos después fue encontrar a x del vértice y a y del vértice, y a partir de eso obtuve cuál es el vértice. Fíjense, el vértice que es 2, x del vértice, punto y coma, menos 9. Si ustedes se fijan, forma el vértice. Y la línea punteada naranja, fíjense ustedes que pasa por el 2, que es el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hicimos hasta ahora. Fíjense que le vamos dando forma ya a la parábola. ¿Sí? Como cuarto paso, la ordenada al origen. La ordenada al origen es fácil, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, tiene que ser el valor del término independiente, habíamos dicho, el valor c en la función, en este caso, de la forma polinómica, ¿no? Que en este caso sí sería el menos 5, habíamos dicho al principio. Este valor es el que corresponde a la ordenada al origen. Pero ¿qué pasa? Cuidado, porque analíticamente sabemos cómo sacar la ordenada al origen también. ¿Sí? Si es que no me sé esto. Bueno, analíticamente sabemos que para sacar la ordenada al origen en cualquier función, no solamente en la cuadrática, lo que tengo que hacer es reemplazar a la x, pero ahora por 0. Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? La función ahora la reemplazaría por 0 y me queda y igual, pongo 0 al cuadrado, menos 4 por 0, menos 5. Evidentemente, entonces, si ustedes se dan cuenta, 0 al cuadrado me va a dar 0, menos 4 por 0 me va a dar 0, entonces me queda solamente el menos 5, por lo tanto, el menos 5 es la denominada ordenada al origen, que la abrevio como OO. ¿Sí? Perfecto. Esto, recuerden ustedes, es el corte con el eje Y. ¿Sí? Fíjense. Acá tenemos por ahora lo que vamos sacando.
¿sí? Lo que acabamos de sacar es la ordenada del origen. ¿Cuál es la ordenada del origen? El punto C que aparece, en este caso, K, cortando lo que sería el eje Y, ¿sí? A ver, hasta ahora entonces tenemos las raíces, tenemos el vértice, el eje de simetría y tenemos lo que sería la ordenada del origen. ¿Cómo grafico esto? Una vez que tengo todo, y bueno, lo que voy a ir haciendo es unir los puntos, ¿sí? Y tratar de que sea simétrico de un lado y del otro, ¿no? ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a intentar hacerlo, ¿sí? A ver cómo sale. Pero bueno, la idea es arrancar siempre desde el vértice y de ahí salen las ramas de las parábolas. Entonces voy a ir de acá, que pase por menos 5, claramente porque es la ordenada, y va a ir derecho a x1. Obviamente esto va a seguir porque es una función, ¿sí? En este caso que va hacia arriba, ¿sí? Es el más infinito. Del otro lado me tendría que quedar muy parecido, vamos a intentar hacerlo, ¿sí? Para eso me puedo guiar de esto. Acá tiene que pasar por este punto, fíjense que es simétrico con lo que es la ordenada del origen. Entonces podríamos hacer lo mismo que hicimos hace un ratito. Vamos a ver si sale. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Bueno, quedó más o menos, ¿no? Pero de esta manera se representa una parábola, ¿sí? Que es la gráfica de la función cuadrática. Ahora veamos que está más linda, ¿sí? Ya está graficada. Ahí tenemos todos los datos, ¿no? Fíjense, en la izquierda del gráfico tenemos los datos que conocemos. Los ceros o raíces que ya habíamos dicho, que eran 5 y menos 1, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es fijarnos cómo se escribe, ¿sí? Fíjense, el conjunto de ceros se escribe de la siguiente manera. C, arriba la O, el 0, igual, y tenemos que escribir entre llaves, ¿sí? A las raíces, que serían menos 1, 5. Ese es el conjunto de ceros, ¿sí? El vértice, ya dijimos que era un punto, ya lo habíamos encontrado. El vértice es el punto 2, punto y coma 9, menos 9. El eje de simetría, habíamos dicho, es una recta vertical. La habíamos encontrado, coincide con x del vértice, que en este caso era x igual a 2. La ordenada al origen era el término independiente, el c, que en este caso era el menos 5, y lo habíamos puesto también como un punto, ¿sí? Esto es importante. Vamos a llamar el punto P 0, punto y coma, menos 5. Fíjense ustedes, es 0 la primera parte, ¿por qué? Porque reemplazo por 0 en la función, ¿sí? Y menos 5 sería I, que es el corte con el eje Y. Bien, veamos qué ocurre del otro lado, ¿sí? A la derecha del gráfico tenemos también una serie de, digamos, cosas para sacar todavía. Lo que sí es muy importante entender primero es el dominio y la imagen de esta función. El dominio de una función cuadrática es siempre los números reales, es el conjunto de los números reales. En este caso, significaría que x puede tomar cualquier valor real, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo hablo de dominio, voy a colocar la notación de dominio igual R, la notación de reales. Ahora bien, recordando entonces que cuando hablo de dominio estoy hablando de los valores que puede tomar la variable x, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de imagen, estoy hablando de los valores que puede tomar la variable y, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la imagen siempre tiene un tope que es el valor de y del vértice. Si ustedes miren este gráfico, desde el eje Y se puede ver que está
el -9, ¿sí? Y el gráfico, digamos que a partir de ahí, voy a trazar así para que se vea mejor, a partir de ahí el gráfico hacia arriba, ¿sí? Aparece en lo que es la función, ¿sí? Es decir, debajo de ese -9 no hay gráfico, por lo tanto, ahí hay un tope, ¿sí? Entonces, la imagen de esa función va a ir de -9 hacia arriba. Y ese hacia arriba, en matemática que no tiene fin, ¿sí? Está interpretado por el más infinito. Por lo tanto, la imagen, que la voy a colocar de esta manera, va a ser igual al intervalo que va de -9 hacia arriba, y hacia arriba infinito, digamos, o sea que es de -9 a más infinito. Entonces, importante entonces entender esto, ¿sí? Bien. Una vez entendido cuál es el dominio y cuál es la imagen, ¿sí? Vamos a lo que sería el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿sí? El apartado 5 y 6. Bien, antes que nada, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad también tiene una notación para escribirse, que es la siguiente. Si es de positividad, estoy hablando del conjunto y arriba el más. Si es de negatividad, estoy hablando de el conjunto y arriba el menos. Bien. A ver, para trabajar con el conjunto de positividad y de negatividad, veamos el gráfico un poquito más ampliado, ¿sí? Y primero trabajamos con el conjunto de positividad, ¿sí? Primero, ¿qué es el conjunto de positividad en una función? Bueno, es el conjunto de los valores, ¿sí? Del dominio, o sea, de x, cuyas imágenes van a ser positivas, ¿sí? A ver, ¿qué significa esto? ¿Sí? Significa lo siguiente. Si yo quiero sacar el conjunto de positividad en una función, lo que voy a hacer es mirar el eje x, ¿sí? Voy a hacer como que trazo una línea imaginaria así. Voy a mirar el eje x. Y lo que tengo que observar es en qué intervalos el gráfico es positivo. Cuando digo el gráfico es positivo, estoy refiriéndome a cuando el gráfico está sobre el eje x, ¿sí? Si ustedes observan las partes del gráfico, por acá hay dos partes, en las que está sobre el eje x, son las que voy a marcar acá. Son esta partecita, que sigue, obviamente, habíamos dicho, y esta partecita también, ¿sí? Entonces, el gráfico, en esos intervalos, pertenecen al conjunto de positividad. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, si vemos esta parte, ¿sí? Interpreta el intervalo que va de 5 a más infinito, ¿sí? Es decir, a todo este intervalo del eje x, ¿sí? Es el que va a ir hacia el más infinito. Si ustedes miran acá, ¿sí? Por lo tanto, esta parte es de 5, punto y coma, a más infinito. Ahora, del otro lado, que vemos ahí, ¿sí? Si ustedes pueden ver, también va para allá, ¿sí? Pero, ojo, mucho cuidado, porque yo no puedo decir que va para el más infinito, porque yo estoy mirando valores del dominio, o sea, del eje x. Es decir, que el intervalo va a ser este que está acá, ¿sí? Este intervalo que va de menos infinito, punto y coma, al menos 1, ¿sí? Que es este que está ahí. Es decir, en ese intervalo la función está sobre el eje x, en el intervalo celeste y en el intervalo rojo. Ahora, esos dos intervalos, ¿sí? Unidos
me dan como resultado el conjunto de positividad. Entonces vamos a escribirlo. Sería el siguiente. El conjunto de positividad es la unión entre el intervalo de menos infinito, punto y coma, menos 1, unión de 5, punto y coma, a más infinito. Ahora, ¿qué pasa con el conjunto de negatividad? Bueno, veamos esto. El conjunto de negatividad es justamente la parte o el conjunto de los valores, ¿sí?, del dominio cuyas imágenes son negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que el gráfico está debajo del eje X. ¿Dónde el gráfico está debajo del eje X? Bueno, se puede ver claramente que el gráfico en este pedacito que yo estoy marcando está debajo del eje X. Y ese pedacito que yo acabo de marcar, ¿sí?, es el intervalo que voy a marcar sobre el eje X, que es este. Es decir, el que va del menos 1 hasta el 5. Ese intervalo negro lo voy a escribir acá. De menos 1, punto y coma, a 5 es el intervalo donde el gráfico está debajo del eje X. Es decir, es negativo. Por eso, ese intervalo forma parte del conjunto de negatividad. En realidad es el conjunto de negatividad. En este caso, sería de menos 1, punto y coma, 5. Perfecto. Bien. Y por último, lo que nos está faltando son los intervalos de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Para eso, lo que vamos a hacer es primero borrar esto, porque son nuevos intervalos, ¿sí? Entonces vamos a analizarlo nuevamente. A ver, cuando yo estoy hablando del intervalo de crecimiento y de decrecimiento, me voy a referir a las partes del gráfico, de las partes del dominio donde el gráfico crece o decrece, ¿sí? Es decir, yo voy a mirar los valores del eje X, ¿sí?, donde la función está creciendo para el intervalo de crecimiento y donde la función va a estar decreciendo para el intervalo de decrecimiento. Pero vayamos para el intervalo de crecimiento primero. Bien, lo que tenemos que notar es que siempre vamos a hablar de valores de X. Estamos del eje X. Entonces, miremos el gráfico. El gráfico, si ustedes observan, ¿dónde crece? ¿Dónde se ve que hace la curva hacia arriba? Bueno, lo voy a marcar. La curva hacia arriba la hace acá. ¿Sí? Fíjense que parte desde ese puntito del vértice y sigue obviamente hasta el más infinito. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir que el intervalo de crecimiento va a estar desde menos 9 hasta más infinito. No, ¿por qué no? Porque dijimos que estamos hablando de valores de x y el menos 9 pertenece a y, ¿sí?, al eje y. Por lo tanto, lo que voy a tener que considerar siempre es el valor de x del vértice. X del vértice es como que me separa una cosa de la otra, ¿sí? En el caso de que yo esté hablando de la parte de donde crece la función, lo que voy a notar es lo siguiente. Que desde el 2 hasta el más infinito, la función está yendo para arriba, o sea, es la parte verde, ¿sí? Es la rama verde. Entonces, ese intervalo del 2 al más infinito, o sea, desde x del vértice hasta el más infinito, va a ser
el que responda al intervalo de crecimiento. ¿Mm? Por lo tanto, vamos a escribirlo. El intervalo de crecimiento, que lo voy a escribir de esta manera. Intervalo de crecimiento con una flechita hacia arriba. ¿Sí? Es una manera, es una anotación de hacerlo. ¿Sí? Iría entonces desde 2 a más infinito, dijimos. Ahora, el de crecimiento, bueno, obviamente va a ser el que reste, ¿no? Va a ser el que esté del otro lado del eje de simetría. ¿Mm? Lo voy a hacer en rojo para que ustedes lo vean. Sería esta rama. Fíjense que viene bajando, quiere decir que viene decreciendo hasta parar ahí, ¿sí? Y ahí está el 2, ¿sí? Estoy refiriendo a este valor. ¿Estamos? Por lo tanto, en esta parte del eje X del dominio, esta parte es donde la función decrece. ¿Y ese intervalo cuál es? Bueno, es el intervalo que va de menos infinito, punto y coma, hasta el 2. ¿Sí? Entonces fíjense que el eje de simetría es el que separa, ¿sí? El crecimiento del decrecimiento. ¿Sí? Y en este caso, completando este análisis, el intervalo de decrecimiento iría de menos infinito, punto y coma, 2. Y de esta manera tenemos analizada la función cuadrática, ¿sí?, que íbamos a utilizar para poder entender desde el comienzo qué es la función cuadrática y de qué manera se grafica.